Cordial saludo para todos, deseando que se encuentren muy bien. Soy Viviana Carrillo, psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, con énfasis en legislación educativa. Bueno, ese espacio está dirigido por parte de Consultoría Psicojurídica Vicar, quien les acompaña. Psicóloga jurídica y forense, nuestro contacto 320-373-2450. De esta manera, vamos a dar inicio al tema para abordar el prevaricato por omisión del educador y docente. Un tema realmente fundamental frente a la responsabilidad que tienen ustedes docentes en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Precisamente esa población, al ser la población dirigida a sus actividades, pues requiere una especial protección y cuidado. Es decir, esto conlleva pues una serie de responsabilidades legales, éticas y también morales por parte de ustedes los docentes frente al cuidado y a esa posición de autoridad y confianza que delega la institución, los padres de familia a ustedes. Frente a algunas de las responsabilidades, claramente está la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir, pues que el docente debe salvaguardar los derechos de los niños, asegurando pues que se respete la integridad física, la integridad, que se respete la integridad física, emocional y psicológica. Esto pues claramente implica desde la prevención hasta denunciar cualquier tipo pues de abuso, maltrato o vulneración que ustedes tengan conocimiento que se pueda estar presentando al interior de la institución educativa o a ese grupo de dirección que ustedes tengan asignados. El deber de cuidado y supervisión, los docentes pues deben siempre proporcionar un entorno seguro y supervisado donde precisamente los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral y pues obviamente esa responsabilidad recae en los docentes frente a intervenir y a detectar pues cualquier conducta de riesgo que se pueda presentar. Esto desde un presunto consumo de sustancias psicoactivas, desde acoso escolar o situaciones de violencia. Claramente existen unas obligaciones legales de reportar que pues a continuación estaremos abordando, por ello es pertinente manejarlo desde la jurisprudencia. Por ello traigo hoy la Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia. En su artículo número 4, pues hace precisamente referencia al ámbito de la aplicación, donde dice que ese presente código aplica para todos los niños, niñas y adolescentes tanto nacionales como extranjeros que se encuentren pues en el territorio nacional, es decir, en el país, en Colombia. El artículo número quinto pues hace referencia a esa naturaleza de las normas contenidas en este código, donde dice pues que todas las normas sobre los niños, niñas y adolescentes contenidas pues tanto en ese código son de orden público y son de carácter irrenunciable. Los principios y las reglas de ellas consagradas se aplicarán de preferencia en las disposiciones contenidas en este presente ley, es decir, la ley 1098 del 2006. Seguimos hablando entonces del artículo número 18 frente al derecho a la integridad personal, donde todos los niños, niñas y adolescentes pues tienen ese derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que le puedan causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, pues tiene el derecho a la protección contra el maltrato, a los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado, ahí les están hablando ustedes docentes, y de los miembros del grupo familiar, escolar y comunitario. Para efectos de este código es pertinente hacer referencia a qué se entiende por maltrato infantil. Y en la Ley 1098 del 2006, pues hace referencia a que es toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o la explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general pues cualquier forma de violencia o agresión sobre el niño, niña o adolescentes por parte de sus padres, de representantes legales o cualquier otra persona.
Recuerden que la Ley 1098 del 2006 hace referencia al Código de Infancia y Adolescencia. Por ello, en su artículo número 20, habla de los derechos de protección, donde los niños, las niñas y los adolescentes deben ser protegidos contra el abandono físico, emocional, psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. En esta misma ley, en el artículo 44, tenemos las obligaciones complementarias de las instituciones educativas, donde hace referencia a que los directivos y los docentes de los establecimientos académicos de la comunidad educativa en general podrán en marcha mecanismos para establecer la atención oportuna y el apoyo a la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre, esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. Cuarto, en las instituciones educativas se debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes, en pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Se debe proteger eficazmente entonces a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. Se debe entonces también prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que produzca dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes pues acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas. Aquí como nota les dejo el alto impacto que se está generando actualmente por el consumo del vapor. También en estas obligaciones de las instituciones educativas, en la Ley 1098 del 2006, hace referencia a que deben reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá la Ley 1098 ya nos está hablando de esas obligaciones que tiene la institución educativa. Por ello, es pertinente hablar entonces de la Ley 1620 del 2013, donde se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Allí, en su artículo 35, habla sobre las sanciones, ¿sí? Y hace referencia a las conductas de los actores del sistema en relación con la omisión, ¿sí? El que deja de realizar alguna denuncia, el que no toma acciones pertinentes frente a situaciones de riesgo por incumplimiento o por retraso en la implementación de la ruta o en el funcionamiento de los niveles de la estructura del sistema, se sancionará pues, de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal, en el Código Único Disciplinario y en el Código de la Infancia y Adolescencia. Significa que esas sanciones se reciben precisamente porque no se activa la ruta de atención escolar frente a situaciones que requieren una atención inmediata que se debe activar la ruta junto con el protocolo que corresponda. A su vez, en su artículo número 38, hace referencia precisamente de esas faltas disciplinarias de los docentes y de los directivos docentes oficiales en las instituciones educativas de carácter oficial. Los docentes y directivos docentes en el marco de sus funciones asignadas a su respectivo cargo serán entonces responsables por hacer efectiva la implementación del sistema al interior de las mismas. La omisión o el incumplimiento de este deber constituye una falta disciplinaria y dará entonces pues, lugar a sanciones previstas por la ley para estos servidores. Frente a esas faltas disciplinarias, traemos entonces la ley 1952, donde en el artículo 39, pues habla precisamente de estas prohibiciones, donde todo servidor público le está prohibido incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar
las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los derechos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. También en el ítem séptimo hace referencia a omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que se está obligado. Entonces, esto hace referencia a que si usted es docente, hay una situación al interior del establecimiento educativo que requiere la ruta de atención escolar y a su vez las respectivas denuncias, pues ustedes deben cumplir con esta obligación. De lo contrario, pues esto acarrea diversas sanciones desde lo disciplinario, lo penal, e incluso para ustedes docentes actualmente también hay un tema de responsabilidad civil frente a los temas de reparación, de indemnización. Por ello es importante ir hablando desde la jurisprudencia, que iniciamos con el Código de Infancia y Adolescencia, hablamos de esas obligaciones, hablamos desde lo disciplinario, que serían esas implicaciones que ustedes, docentes, también se pueden ver involucrados en caso de eh, realizar prevaricato por omisión. Por ello es pertinente entonces ahora hablar del Código Penal. En su artículo 25, pues habla que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien estuviera pues en el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaría a cabo estando en la posibilidad de hacerlo, quedará entonces sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la gente eh, tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Entonces es importante que tengan claro que una conducta punible, ¿sí?, se comete por acción o por omisión. Por ello, en el Código Penal, pues en el artículo 414, habla precisamente sobre el prevaricato por omisión y hace referencia a que el servidor público que omita, ¿sí?, o sea, que deje de hacer, que retarde, que lo haga cuando quiere, que se rehúse, que diga, ok, eh, lo dejo para después porque ya voy de salida, porque estoy terminando mi horario laboral, o que se niegue a un acto propio de sus funciones, como es el deber de denuncia, pues incurrirá entonces en prisión de 32 a 90 meses, una multa de 13.3 y a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y esto pues va a acarrear también una inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por 80 meses. Entonces, aquí se marca la importancia de que ustedes sean realmente muy operativas frente a las acciones que ustedes toman al interior del colegio, aún más cuando son situaciones que están poniendo en riesgo a la comunidad educativa. Para eso está la ruta de atención escolar en sus cuatro componentes de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. Para eso ustedes en su manual de convivencia deben tener cada uno de los protocolos de las situaciones para que ustedes tengan ese paso a paso de cómo se debe abordar cada una de las situaciones. Es decir, cómo se debe abordar una situación en caso de consumo de sustancias psicoactivas, que ese es un protocolo. Un segundo protocolo, cómo se debe abordar una situación cuando se tratan de casos de violencia sexual, abuso sexual. Ustedes deben tener ya esto definido al interior de las instituciones educativas, lo cual le va a permitir tener esas herramientas para que usted pueda actuar conforme a la ley y cumpliendo siempre con su deber de cuidado, siempre ser muy, muy eficaz frente a los procesos. Cuando se detecta una situación de riesgo, se debe hacer una intervención de manera oportuna, precoz. Con ello, en el Código Penal, pues también en el artículo 417, pues habla frente al abuso.
de autoría por omisión de denuncia. ¿Esto qué significa? Pues que el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible, cuya averiguación pues debe adelantarse de oficio, no dé cuenta pues a la autoridad, esto podría incurrir en una multa y en una pérdida de empleo o incluso la pérdida pues del cargo público. De esta manera pues hablar de prevaricato por omisión en el contexto educativo pues conlleva una serie de obligaciones legales que les he tratado pues de resumir en este espacio para que sea un poco más detallado y fácil para su comprensión. Incurre pues claramente en una falta muy grave. El prevaricato por omisión, de acuerdo al Código Penal, pues ustedes lo están viendo, es un delito que incurre pues un funcionario público que actúa pues de manera contraria a la ley y que deja entonces de actuar cuando está pues obligado a hacerlo con conocimiento de que exista pues una conducta punible. Los docentes que se vean involucrados en estas situaciones en este delito, como es el prevaricato por omisión. Por ejemplo, un maestro o un docente que no toma las medidas necesarias para denunciar un caso de abuso, de violencia o de consumo de sustancias psicoactivas, sabiendo que tiene el deber de proteger a los estudiantes y que debe denunciar, debe reportar la situación a las autoridades competentes, tanto administrativas como judiciales. Esto recae en él pues la omisión deliberada de una acción en este contexto, es decir, cuando se sabe que se está actuando de manera contraria a los deberes legales que ustedes tienen y esto se configura pues en prevaricato. Con ello pues finalmente decirles que el prevaricato por omisión es una falta intencionada de acción cuando saben ustedes docentes que están obligados a actuar afectando de esta manera su omisión, pues a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están afectando la seguridad de sus estudiantes, están afectando la sana convivencia, impactan ustedes en el bienestar de los estudiantes y claramente pues rompen el marco legal, la jurisprudencia en el ámbito educativo que hemos estado abordando y las implicaciones tanto disciplinarias como de carácter penal en las que ustedes se pueden ver involucrados frente a eh, pues frente a esta omisión. Con ellos finalizo mi intervención. Muchísimas gracias. Les recuerdo mi número de contacto 320-373-2450. Consultoría Psicojurídica Vical está a su disposición para brindar asesoría psicojurídica en situaciones tipo 3, para acompañarlos en los talleres de Escuela para Padres. Les recuerdo nuestro contacto 320-373-2450.